Y vamos a cambiar de tema ahora porque hay preguntas que siempre nos desvelan, preguntas que parecía que nunca íbamos a poder responder, como ¿de dónde venimos? O cómo empezó el universo. Hay quienes piensan que fue el Big Bang el que creó la materia, hay quienes creen que fue Dios, que creen en Dios, o que fue Dios a través del Big Bang. Hoy la ciencia se acercó a algunas respuestas. Hoy el hombre dio un gran paso y jugó a ser Dios. Hoy podemos decir que es el inicio de una nueva era en la física de altas energías. En los próximos 18 meses vamos a estar colectando datos de estas colisiones en una región de energía inédita para el ser humano. Esta es la parte científica, la parte tangible de lo que acaba de pasar en Suiza. El experimento busca explicar ni más ni menos que cómo funciona nuestra galaxia. Fue un récord en la historia de la ciencia, pero lo que pasó en Suiza, en realidad, va mucho más allá de la ciencia. ¿De dónde venimos? ¿Cómo empezó todo? Son preguntas tan viejas como la humanidad. A lo largo de la historia, las religiones y la ciencia han tenido varias respuestas. Sin embargo, ahora todo confluye hacia el Big Bang, esa explosión gigantesca de hace miles de millones de años. Y la ciencia contemporánea estuvo dispuesta a replicarlo, a imitar al Big Bang, jugar a ser el creador. Una máquina que nos acerque a los orígenes del universo, con el llamativo nombre de máquina de Dios. Una conjunción perfecta de ciencia y religión en apenas 3 palabras. Máquina de Dios. ¿Fue Dios el que nos puso sobre la Tierra? ¿O fue el Big Bang? ¿O fue Dios el que generó el Big Bang? Para saber eso todavía falta, pero al Big Bang en sí ya llegamos. Y con esta máquina. Hombres de ciencia y hombres de fe jugando a ser creadores. Como si estuvieran moviendo piezas en un tablero de ajedrez, en un cuento de Borges. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios? Detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. Para quienes no sabemos nada de física, estos anuncios nos resulta difícil comprender, pero todos los que saben dicen que hoy comenzó otra etapa de la historia que nosotros tenemos como testigos y esperamos sin muchas respuestas porque tenemos numerosas preguntas para formular. No entendemos nada en realidad porque todo es enorme, todo resulta colosal, se nos escapa de las manos, ¿no? Y por eso estamos con Guillermo Lobo, que nos va a ayudar cuáles son los alcances, para entender cuáles son mejor los alcances de esto que vimos, de este hallazgo, de qué se trata, a ver si podemos hablar de números y podemos entenderlo. Hoy a las 7:57 la humanidad era una, y a las 7:58 de hoy pasó a ser otra. ¿Pero por qué tanto? Básicamente porque el hombre se asomó, no solo a su propio origen, sino que se asomó al origen casi de todo, a las fracciones después del inicio del universo.
Es muy difícil entender. Vamos a algunos números, como decía María y decía Santo, algunos números de este experimento gigantesco. Más de 20 años de investigación, una inversión de 9.000 millones de dólares, 6.000 científicos, 9 de ellos son argentinos. ¿Hay más números? Claro que sí. El LHC tiene una circunferencia de 27 kilómetros, hay 4 detectores, alcanzó una velocidad de 7 teraelectronvolts. No empecemos, que esto es muy complicado. Alcanzó una velocidad de 7, es decir que va a la mitad de la velocidad, le falta todavía la otra mitad, así de poderoso es el LHC. Ficha histórica, aquí la tenemos. El día 30 de marzo del año 2010, después de Cristo, a las 7:58 hora de la República Argentina, se imitó el origen del universo. El detector activo fue el Atlas, fue el que le sacó la foto a ese inicio del universo. Y había 2 científicos argentinos ahí, de 9 en total, Gastón Romeo y Javier Anduaga. Hasta ahí es el tema científico, una ficha técnica, como para no complicarnos muchísimo la vida. Pero hay más preguntas, ¿no? Sí, porque, a ver, ¿por qué es un día histórico? Ahí va. Dicen que es un día histórico y que es un hecho histórico el hecho de haber recreado el origen del universo. ¿Con qué lo podemos comparar y por qué tenemos que sentir que es un día histórico, Guillermo? Claro, ¿y por qué hemos visto a científicos llorar? Enseguida van a hablar ustedes con un experto. ¿Por qué lloró Mario Benedetti a las 7:58 si es un científico hecho, derecho, más bien adusto? Por esto, por lo siguiente. Él me decía que hagamos de cuenta que hoy don Isaac Newton descubrió la gravedad. ¿Y para qué servía? Le habrán preguntado a Newton. Y él habrá dicho, realmente no lo sé. Pero resulta que después la humanidad viajó a través de los planetas. No, ese ejemplo es muy difícil. Vamos a otro ejemplo. Hagamos de cuenta que hoy descubrieron la rueda. Ahí está, las ruedas primigenias. Y después, ¿para qué servía la primera rueda que descubrieron nuestros antecesores? Y después la humanidad no pudo imaginar un planeta sin ruedas. No, vamos más atrás todavía. Vamos a las épocas de las cavernas, cuando se descubrió el fuego. Hagamos de cuenta que hoy se descubrió el fuego y muchos se preguntaron en las cavernas ¿para qué servía? ¿Para qué servía? Y muchos habrán dicho, la verdad no sabemos para qué sirve. Pero sin embargo la humanidad cambió en ese festejo, la humanidad cambió en ese momento. O sea, lo que hoy pasó todavía no sabemos para qué puede llegar a servir. Esta Exactamente. recreación de este hecho, del origen del universo. Exacto, María, exacto. ¿Por qué? Porque se abre un nuevo capítulo en la física. La humanidad aprendió a manejar nuevas energías, nuevas partículas. ¿Sabés que hoy se conoció el 25% del universo? Hoy se aprendió a conocer el 25% de la descripción del universo. Y vamos a cerrar con una frase de don Stephen Hawking. Él dice, la humanidad y el científico en realidad no quiere saber por qué Dios creó todo, pero sí quiere responderse cómo lo creó. El doctor Mario Benedetti es uno de los científicos pilares de la participación de nuestro país en la denominada máquina de Dios y nos está escuchando. Doctor Benedetti, tenga usted buenas noches. Buenas noches, Santo. Es un placer estar contigo. Bueno, nosotros también, para toda la gente de Telenoche. Buenas noches, doctor Benedetti. Buenas noches, María Laura. ¿Cuándo escucha usted por primera vez hablar de la máquina de Dios? Cuéntenos. Bien, digamos, yo hace 35 años que soy partícipe de distintos trabajos en este acelerador y la máquina de Dios fue, digamos, un nombre que sirvió para darle trascendencia a esta máquina que fue puesto por un director del Fermilab de Estados Unidos en función de que se estaba buscando con este aparato encontrar una partícula divina que permitiría explicar por qué las cosas tienen masa y que se llama la partícula de Dios y por eso a esta máquina le pusieron la máquina de Dios. ¿Y desde cuándo le pusieron la partícula de Dios, doctor? No recuerdo, pero hace unos años, digamos, hace 2 años, 3 años, creo. No estoy seguro de cuándo fue el momento. Yo cuando lo escuché no me gustó, digamos, en principio, pero digamos hoy pienso que le doy otra interpretación. Bueno, ¿y hoy? ¿Mario lloró? Sí, ¿Lloró? nos cuenta que ¿Es se cierto emocionó. que lloró? Digamos, ¿Se emocionó? me emocioné, ¿Por me qué? cayeron Cuéntenos, a ver si me podemos cayeron- entenderlo, los que no sabemos nada de física. Y bueno, usted tiene que pensar que 35 años de esfuerzo de muchos científicos argentinos dirigidos por mí, de científicos argentinos dirigidos por otras personas como la doctora Teresa Dova o el doctor Piegaya, que han hecho esfuerzos, que han luchado, que han empezado de la nada y que han
podido hacer funcionar ahí una máquina global donde personas de todo el mundo han participado, que le da una característica única. Yo creo que es un experimento que nunca antes una colaboración internacional de esta magnitud ha puesto en funcionamiento una máquina de semejante complejidad y con un avance tecnológico que tiene. Evidentemente que se haya podido lograr después de los fracasos y la mala suerte y distintas cosas, después de 20 años de ser concebida, realmente es algo emocionante. Es como ver nacer algo que uno ha tenido una participación importante. Claro, han parido nada más y nada menos que el origen del universo. Bueno, esta es la explicación de la ciencia. Mario, vamos a intentar en simultáneo ahora desgranar la explicación de Dios y por eso estamos con Verónica Jiménez Belibo, que es socióloga, es investigadora del CONICET y es especialista en temas de religión, y ella está justamente con nosotros para intentar explicar la religión, la relación entre la Iglesia y la comunidad científica. Digamos, ante este tipo de avances científicos tan significativos. Perfecto, vamos a escucharla. Bueno, Verónica, este avance no invalida la teoría de la Iglesia, pero en algún punto la toca. Hablamos del origen del universo y cómo puede reaccionar la Iglesia ante este resultado. Bueno, Santo, María Laura, la explicación científica del mundo y la explicación religiosa del mundo son dos sistemas de pensamiento y de símbolos que obran para precisamente explicar y muchas veces se tocan en algunas cuestiones, en este caso en el origen del universo y el origen del hombre. Estas dos explicaciones a lo largo de la historia han competido, han acordado, han negociado. Yo creo que la Iglesia lo que hace frente a estos avances científicos es lo que ha hecho históricamente a lo largo de los 2000 años de historia, es decir, negociar. Negociar significa marcar cuáles son los límites de lo creíble dentro de un mundo que se ha vuelto ya indefectiblemente moderno. Verónica, esto significa que se va a ir acomodando la Iglesia a los descubrimientos científicos. Como siempre lo ha hecho María Laura. Además, la Iglesia tiene preocupaciones concretas en las que concentra todo su poder y toda su influencia, que no tienen que ver tanto con el avance de la física como con el espacio de la biología. Lo que a la Iglesia le preocupa más en este momento tiene que ver con el origen y el fin de la vida humana, es decir, qué es lo que pasa con el aborto y con el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo y con la eutanasia. Es decir, el derecho de los enfermos terminales a, con la ayuda de la ciencia, establecer el momento de su propia muerte. Esos son dos espacios que a la Iglesia le importan más que la cuestión del origen del universo, para la cual la Iglesia tiene su propia explicación, que yo me atrevería a decir que no compite con la explicación que propone la ciencia a partir de la máquina de Dios. ¿Son coincidentes? No son coincidentes, pero tampoco compiten. La explicación de la ciencia está extendida hoy en el mundo occidental, en las sociedades occidentales. Las personas consideran que las cosas naturales ocurren a partir de explicaciones científicas. Lo que la religión le da a las personas tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con la fe, con el sostén en situaciones límite, y básicamente con el sostén en momentos de sufrimiento y frente a lo que no se puede conocer de la propia persona. En este momento la Iglesia trabaja en un mundo que ha sido penetrado por los procesos de individualización. Pensaba Mario que los científicos no creen en Dios habitualmente, pero bueno, de algún modo han jugado a hacerlo, ¿no? ¿O no? No, yo no creo que los científicos hayan jugado a ser Dios. Es yo un creo que chiste. esto no es una competencia, es un ni chiste. mucho menos, y yo comparto con la licenciada en lo que estaba diciendo. Yo creo que debemos ser respetuosos de lo que piensa cada persona, y creo que si un científico es curioso para saber cómo está hecho el universo y saber de dónde venimos desde un punto de vista científico, nada tiene que competir con la posición religiosa, que pasa por el individuo en sí mismo, y cada uno tiene derecho a darle la explicación que quiere. Esto es un hecho
científico que simplemente aclara unas cosas y nadie está discutiendo si eso que está aclarado lo hizo o no lo hizo Dios. No, claro que sí, fue un chiste, fue simplemente una humorada, porque uno se imagina que si ustedes pueden llegar a semejante hallazgo al origen del universo, a lo que explicaba Guillermo con tanto detalle, de todo lo que a partir de ahora se puede descubrir, hay un punto en que uno se debe sentir muy omnipotente, o ya están acostumbrados, ¿no? No, mírenlo de esta manera, digamos. Yo creo que esto es este esfuerzo mancomunado de tantas personas trabajando en un fin común, es algo que nos acerca a Dios, aún a los que no creen, porque realmente es una visión del hombre trabajando para el bien de la humanidad, digamos. O sea, esto no se trata de buscar explicaciones para generar una bomba, todo lo contrario, se trata de buscar explicaciones para entender mejor y mejorar el mundo en el cual vivimos. Bueno, en otro momento sí buscaron para hacer la bomba. Está bien, yo no me siento, jamás hubiera trabajado en esa dirección. Claro, es un tema ético ahí, ¿no? Por supuesto, digamos. Yo creo que pasa por las individualidades, cada persona tiene derecho a trabajar en lo que cree, como cree, y eso después lo juzgará Dios o su propia conciencia. O nosotros que somos más humildes, no juzgarlo cuando somos ni fiscales, no jueces, pero decir que no es ético utilizar la ciencia para destruir al ser humano. Me parece, comparto totalmente, Santo. Lo que sí dice Mario y que creo que pensamos todos y sentimos todos es que el descubrimiento de esto de hoy, el hecho histórico y todo lo que venga después, sí nos acerca a la filosofía, a la metafísica, el origen implica muchas cuestiones, ¿no? Hasta la literatura, hasta Borges que ha escrito sobre esto, no es un tema menor y nos atraviesa a todos por muchos costados, ¿verdad? A los dos, les pregunto. No me cabe ninguna duda que hoy es un día importante. Pienso que el hombre sabrá lo que va a hacer de aquí en más con los conocimientos y espero que sea para un mundo mejor. Comparto también la idea, me parece que en ese sentido los avances científicos tienen utilización para la destrucción o para mejorar y esperemos que esto sea para mejorar la vida de todos los seres humanos. Muy cortito para ambos. ¿Qué mensaje, Mario, le quisiera dejar a ella y usted qué mensaje le quisiera dejar al científico? A ver, empecemos por usted, señora. ¿Qué mensaje cortito le quisiera dejar al científico? Y el científico, ¿qué mensaje cortito le quisiera dejar a la parte teológica? Pero muy cortito, ¿eh? De científica a científica, pues yo soy doctora en sociología y trabajo con temas de religión. Desde la teología, digo. Lo que la religión o lo que la religión debería hacer es precisamente intervenir en estos espacios en los cuales la ciencia tiene que reconocer su límite, que es precisamente el ser usada no para destruir, sino para el progreso. ¿Y Mario? Bueno, yo coincido totalmente con la doctora. Yo creo que ya he dicho lo que pensaba al respecto. Pienso que lo que yo le diría a la religión es que en el mundo en el que vivimos todos tenemos derecho a pensar de una manera y que debemos ser respetuosos uno de otros independientemente de cómo piensa y siempre con alguna fundamentación moral que es lo que realmente, digamos, hace que este mundo tenga que ser cada día mejor. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias Verónica por este contacto, muchísimas gracias Mario por todo, por el contacto y básicamente por este trabajo que ya le agradece no solamente Telenoche, sino la humanidad seguramente les agradecerá a todos los que lograron esto, a todo el equipo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y yo quisiera extender estas felicitaciones a todos los argentinos que son como 20 y pico, que han trabajado en esta máquina de forma continuada y de una manera maravillosa que hace que hoy la Argentina esté presente en este extraordinario día. Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por darme esta oportunidad.